Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz para compartir la lección de la escuela sabática, en esta oportunidad la lección número 12 para el 20 de junio, cómo abordar pasajes difíciles. Es cierto que a través de la Biblia encontramos muchas veces algunos pasajes que son un poquito difíciles de entender, difíciles de interpretar, y a veces estamos allí que no sabemos para dónde ir. En la lección de esta semana nos lleva a encontrar la salida, la solución. Y para esto vamos a comenzar compartiendo el versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro nos indica que Pablo era un teólogo muy profundo y muchas veces lo que él decía era un poquito difícil de entender, aún para los mismos apóstoles. Imagínense, posteriormente habían personas que no entendían y la interpretación que daban era un poquito fuera de lugar o estaba forzada o, como mismo Pedro dice, las torcían, ¿no? Las torcían para otro interés o con otra finalidad. Así que la lección nos lleva a este tema de los pasajes difíciles, a aquellos momentos en los cuales nos encontramos con situaciones que no sabemos para dónde ir. Pedro escribe que en las cartas de Pablo, como en otros lugares de la Biblia también, aún a Daniel le pasó lo mismo, en una oportunidad no entendió la profecía que el ángel estaba dando, y estas cosas a veces son difíciles de entender, muchas de ellas porque están guardadas para el tiempo del fin, otras porque están dadas en un lenguaje simbólico, y otras veces porque están dadas para un tiempo diferente para el que uno está. Y nos dice Pedro que los indoctos e inconstantes las tuercen o manipulan la palabra de Dios con intereses que no son nada sanos. Por eso dice que lo tuercen, lo distorsionan para su propia perdición. Y en realidad solo hay algunas palabras o algunos textos o algunas expresiones difíciles de entender. No es mucho. Estudiando la Biblia con oración y dedicación, se pueden encontrar las respuestas a estos textos difíciles. Y lo que no se puede aquí, pues, cuando Cristo venga por segunda vez, nos aclarará, nos ayudará a entender, porque tenemos que reconocer que nuestra mente está limitada. Dios es un Dios infinito y nosotros tenemos muchas limitaciones. Ahora vamos a ver algunas razones posibles para contradicciones aparentes. Primero vamos a leer este versículo que está en 2 Timoteo 2, 14 y 15. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que presenta y usa bien la palabra de verdad. Este texto, escrito también por Pablo a Timoteo, le aconseja que no esté discutiendo, que no esté deteniéndose en discusiones por palabras, que esto no aprovecha. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios y tenemos que entender la Biblia usando la Biblia como su propio contexto. Hay muchas cosas de las cuales no podremos tener un conocimiento amplio o exhaustivo, porque Dios es infinito. Y para conocer y comprender lo divino, bueno, siempre va a haber dificultad. Esto no significa que algo que está en la Biblia sea falso. Los que rechazan la revelación e inspiración
afirman que hay errores, y los que cuestionan las primeras páginas de las Escrituras, o sea, la creación, el diluvio y todas estas cosas que están presentándose en los primeros libros de la Biblia, pues no le va a quedar otra cosa que también cuestionar el resto. Pueden haber errores, es cierto, tal vez de copistas o de traductores, pero debemos buscar en la Biblia la respuesta a nuestras inquietudes con humildad y con sumisión. Tenemos que ir con una actitud de encontrar respuestas, de escuchar la voz de Dios. Luego nos presenta que debemos afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. O sea, ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol Pablo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos nosotros que buscar en la palabra de Dios, tenemos que analizar lo que dice la Biblia, y para esto tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que buscar la información dentro del contexto, no fuera de él. No pues distorsionar la verdad, ni manipular las pruebas, no responder de forma evasiva o insatisfactoria. Más bien tenemos que ser sinceros y decir que no sabemos antes de forzar una respuesta. Las personas que son cuidadosas desean conocer la verdad y tenemos que tener cuidado al dar respuestas con conocimiento limitado o con una evidencia endeble, porque a veces en vez de ayudar a alguien lo podemos más bien debilitar en el conocimiento de la Biblia o hacer que dude. Los cuidadosos son minuciosos y diligentes en el estudio y en la obtención de información. Por eso nosotros tenemos que ser también cuidadosos. Tenemos que encontrar la verdad, pero con honestidad, y estudiar con diligencia, estudiar con cuidado, estudiar con ese ánimo de que Dios nos hable. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí el Señor nos llama a la humildad. Cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir como lo que es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de alguien por allí que se le ocurrió escribir algo o decir algo. Es Dios hablándonos. Entonces tenemos que ir a la Biblia con humildad, con sencillez, con un deseo de aprender. Y los que van con humildad serán capaces pues de expandir su conocimiento y su comprensión de la palabra, porque Dios bendice a aquel que va con un espíritu de aprendizaje, con un espíritu de asimilar la verdad, humillarnos de corazón, ir con sinceridad, sin recelos, sin resentimientos, sin espíritu de crítica. Ir y estudiar la Biblia con reverencia, con respeto, porque tenemos que reconocer de dónde viene la palabra de Dios. Muy bien, seguimos hacia adelante. Vamos a ver ahora determinación y práctica. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que perseverar, tenemos que ir con una determinación, no cansarnos, no agotarnos, no perder las esperanzas, no desanimarnos porque no encontramos a veces la respuesta que queremos. Tenemos que buscar con diligencia, porque lo que viene fácil, también fácil se va. Cuando buscamos en la Biblia aquellas cosas que nos parecen difíciles, serán las que nos van a ayudar más, porque hemos dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y entonces vamos a sentir que ese esfuerzo es recompensado. Hay que ser persistentes, hay que ser diligentes. Dios bendice a aquellos que perseveran en buscar la verdad y al final van a recibir la recompensa. La palabra de Dios es abundante. La palabra de Dios es una cantera en donde hay bastante material. Es una mina donde podemos encontrar gemas valiosas y preciosas. Tampoco debemos cuestionar la credibilidad de la Biblia,
porque no encontramos respuesta para algo. Dejar a un lado las cosas difíciles tal vez por un tiempo y concentrarnos en las otras que están más claras, que están más sencillas, y de esa manera vamos a ir conociendo progresivamente. Esto es, pues, desarrollar paciencia. Dios nos dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa paciencia que el Señor nos ha llamado a desarrollar es la que vamos a encontrar cuando nosotros dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. A veces las personas leen y no entienden mucho. ¿Por qué? Porque están comenzando. El camino de la vida cristiana es un camino ascendente. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Igual el conocimiento de las cosas espirituales. Vamos a tener que ir aprendiendo en el camino. Vamos a tener que ir conociendo poco a poco historias. Vamos a conocer profecías. Vamos a conocer un poco de cronología y también algunos elementos importantes que tienen que ir conectándose con los dichos de Jesús, con las enseñanzas de los apóstoles, con las actividades del pueblo de Israel, y todo eso cuando los vamos uniendo y cuando vamos entretejiendo toda la historia del pueblo de Dios y cómo se cumplen las profecías en Jesús y cómo el Señor Jesús nos da una serie de enseñanzas para esta vida y para la vida eterna, entonces vamos comprendiendo más plenamente la verdad. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Como les estamos mencionando, Hechos 17:11 confirma esto. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es importante que nosotros vayamos a la Biblia con una actitud positiva, con una actitud de aprendizaje, de una manera espiritual y con oración. La oración es importante porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas es el mismo Espíritu que nos va a iluminar la mente para entender la palabra de Dios. Y por eso es necesario que vayamos a la Biblia, no al internet, no a otros libros. Hay otros libros que pueden servir de consulta, pero la Biblia es nuestra primera fuente a donde debemos acudir para recibir la enseñanza de Dios. La palabra de Dios está contenida en la Biblia. La mejor solución para las inquietudes, para las respuestas que buscamos, están en la misma Biblia. Buscar la solución en otros pasajes de la Biblia. Si estamos buscando algo acerca de la salvación, hay varios pasajes que van a mostrar lo que significa, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Si estamos buscando acerca de la resurrección, igualmente, o sobre el sábado, o sobre la vida eterna, todo está enmarcado dentro de la Biblia en su contexto inmediato o en el contexto mediato. Puede estar en el pasaje, puede estar en la perícopa, puede estar en el capítulo, puede estar en todo el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento o en cualquier parte de la Biblia. Y esa es la habilidad y la destreza que los estudiantes de la Biblia van a ir adquiriendo conforme vayan teniendo contacto con la Biblia día a día. La Biblia nos ayuda a encontrar solución. Nos ayuda la oración porque ilumina nuestra mente. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Nos capacita, nos ilumina la mente, nos instruye, nos enseña. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad y debemos estar dispuestos a aceptarla, por supuesto. De nada sirve de que yo quiera ir a conocer la verdad, a estudiar y aprender de la verdad y cuando la encuentre no la siga. Entonces no va a ser justo ni correcto ir desesperadamente en busca de algo que creo que es la verdad, pero cuando la encuentro me doy con la sorpresa de que no estoy capacitado o no me siento digno o va contra mis creencias o contra mis forma de vida o contra mi trabajo, ¿no? Porque hay personas que quieren conocer la verdad y cuando encuentran del sábado no quieren dejar el trabajo del sábado. Entonces es una cosa que tenemos nosotros que reconocer de dónde viene
la enseñanza que está contenida en la palabra de Dios. Viene de Dios mismo y tenemos que escuchar al Señor y pedirle en oración que Él nos ayude a seguir su verdad porque queremos ser salvos. Muy bien. Palabras difíciles. En la Biblia hay muchos misterios que a los seres humanos finitos se le hace difícil entender. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces vamos a buscar la ayuda del que es ser infinito para que nos ayude a entender ciertas cosas que están en la palabra de Dios. También debemos ir a la Biblia con humildad y con oración y estar dispuestos a aprender de Dios. Y en tercer lugar, cuando no hay oración ni reverencia, ni estamos en armonía con la voluntad de Dios, pues vienen las dudas. Y eso viene con mucha frecuencia. Hay muchas personas que tienen dudas porque no están estudiando la Biblia correctamente. No están dependiendo de Dios ni de su Espíritu. Pasajes difíciles. Muchos de los llamados errores no son el resultado de la revelación de Dios, sino de nuestras malas interpretaciones. No surgen de ninguna oscuridad de la Biblia, sino de la ceguera y el prejuicio del intérprete. Sin embargo, hay algunas dificultades bíblicas que desafían las soluciones rápidas, porque si nosotros vamos a una solución rápida, entonces podemos cometer más mal que bien. Son difíciles algunos pasajes, difíciles de entender, incluso para la persona más honesta y decidida. Pero el hecho de que yo no haya encontrado una solución a un problema en particular no significa que no haya ninguna solución. Siempre va a haber solución. Siempre va a haber una respuesta. Y hay cosas pues que son misterio. Hay cosas que están ocultas para nosotros, que no vamos a poder encontrar respuesta aquí. Hay muchas cosas que escapan a nuestra mente, que están más allá de un entendimiento humano. Pero tenemos que ir con corazón sincero y estar dispuestos, 1, a recibir la palabra de Dios, 2, a buscarla con todo corazón y 3, a contentarnos con aquellas cosas que no tienen una respuesta en la Biblia y que Dios lo ha dejado en ese contexto de misterio para que tengamos perseverancia y para que el Señor en su momento nos lo revele. ¿Cómo aplicamos esta lección a nuestra vida? En primer lugar, a veces podemos experimentar lo que le pasó a Daniel, que no entendió las Escrituras. Entonces, él oró. La oración es importante cuando uno estudia la Biblia. En otras palabras, la oración y el estudio de la Biblia deben ir juntos. No debemos estudiar la Biblia sin oración. Y cuando oramos, debemos estudiar la Biblia, porque por uno nos habla Dios y por el otro le hablamos a Dios. Así que es importante que oremos pidiéndole a Dios sabiduría, que oremos pidiéndole a Dios entendimiento y sobre todas las cosas pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo sea el que traiga a nuestra mente claridad y también que nos permita adquirir el conocimiento necesario para entender su palabra. En segundo lugar, podemos aplicarla cuando vamos al Señor de rodillas. Podemos obtener una perspectiva completamente nueva sobre algunos problemas, porque cuando estamos de rodillas estamos en una actitud de humillación, de dependencia, reconocimiento que hay un ser superior y que Él va a mostrarnos las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no desde el yo, ya no de que yo voy a encontrar esta solución, yo voy a encontrar esta respuesta, yo, sino ahora tú, Señor, dime, háblame, tú, Señor, muéstrame. Y el Señor nos va a dar una perspectiva diferente de algunos problemas, de algunas interpretaciones. Y otra aplicación, una pregunta. ¿En qué situaciones la oración ha marcado una diferencia en tu vida? Tratándose de preguntas difíciles. ¿Has tenido alguna situación en algún momento de tu vida en que has dicho, Señor, ayúdame a entender este punto? O Señor, ayúdame a entender esto que está aquí en la Biblia, o esta profecía, o qué es lo que quiere decir esto. Entonces hemos orado y el Señor nos ha iluminado, entendiendo, encontrando otro texto, encontrando otra parte en la Biblia, o llevándonos a alguien que nos aclare o que nos ayude a entender ciertas porciones bíblicas que para nosotros han sido
tal vez difíciles. Hay varios pasajes en la Biblia que son aparentemente difíciles, pero si lo estudiamos con dedicación, con esmero, con perseverancia, le vamos a encontrar la solución o vamos a encontrar claramente lo que el Señor quiere decir en su palabra. Muy bien, esta lección es importante porque tenemos nosotros que interpretar la Biblia correctamente, y para esto tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez, dependencia de Dios y con mucha oración. Y la próxima semana estaremos estudiando cómo pues vivir con esto que he aprendido, con esto que el Señor me ha mostrado en su palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos acompañe y que podamos seguir creciendo en gracia para con Dios, para con los hombres. Es mi deseo y oración que el Señor te acompañe siempre.